perdón, la matemática y significado. Simplemente para ver de qué edad murió, su fecha de muerte, e inclusive con la muerte se puede diagnosticar muchas cosas, ¿no? Si murió por muerte natural porque ya era una persona anciana, pues ahí la matemática entra en ese juego, ¿no? ¿Cuánto tiempo de longevidad tuvo? ¿Qué tanto tuvo la persona? Puede ser también inclusive la muerte de un bebé porque tan prematuro. Esas son las cosas opuestas. La muerte también en relación a llevar un conteo cuanto a los censos de la población. Si nosotros estamos disminuyendo la cantidad de personas que van muriendo en relación al nacimiento, se hace un comparativo. Entonces en el censo se puede ver las defunciones que hay. La otra relación que puede ver con las matemáticas es estadísticamente, se puede ver cuántos murieron, por decirlo así, del COVID, cuántos murieron, por ejemplo, en accidentes, cuántos asesinados, cuántos, y entonces haciendo estadísticas que tiene que llevar la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobierno, también la Secretaría de Educación en cierto momento, cuántas personas murieron dependiendo de las gentes que estuvieron al servicio de la educación, como alumnos también que hicieron. Entonces la muerte tiene esa relación con las matemáticas. Y con el Día de Muertos, pues, bueno, cada año, el 7 el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos. El Día de Todos los Santos pues, es precisamente porque son los más pequeños, ¿no? y los muertos normales son la gente que tenía adulta, jóvenes, en un determinado momento. Entonces esa es la relación que tiene de cultura en cuanto a festejo del Día de Muertos. Los panteones, por ejemplo, de cuántas tumbas hay, cuánta gente va, de qué tiene que prepararse el gobierno municipal. Pues bueno, saber cuánta gente va a tener afluencia ese día, por qué cerrar las calles, cuánta vendimia va a haber. Entonces, toda esta parte, qué gastos se pueden hacer para trajes de disfraces. La otra, qué derrama económica hay en ese espacio. Ver que el Día de Muertos se echa la casa por la ventana, porque es un festejo a nivel nacional muy específicamente, ¿no? Puede ser que otras culturas también lo festejen, pero otros sistemas. Y entonces la matemática pues ahí está inmersa, principalmente para las estadísticas que se manejan. No sé qué más quiero. ¿Cómo pueden estar presentes en las operaciones básicas de las matemáticas en las tradiciones mexicanas? Bueno, simplemente, por ejemplo, si yo me dedico a hacer pan, yo tengo que ver cuántos panes tengo que hacer, inclusive para la casa. Para mi casa, ¿cuántos panes tengo que comprar? Voy a dar un pan de cada uno. Entonces ahí tengo que dar un presupuesto de cuánto tengo para la operación fundamental de consumo, qué gastos voy a tener, y si voy a hacer atole, chocolate, tamales, si voy a comprar flores, entonces ahí están las operaciones básicas. Y si quieren distribuir entre las personas los gastos, pues entra la división. Y por ejemplo, si yo voy a comprar 5 ramos de flores, me dicen cuesta 20 pesos, 5 por 20. Estoy aplicando las operaciones básicas y fundamentales. Otra sería, ¿de qué manera el aprendizaje cotidiano de las matemáticas en los diversos contextos? En los diversos contextos lo puedes comunicar, por ejemplo, ahorita el tiempo se me olvidó, ustedes están viendo el tiempo para la conversación. Entonces, cierto tiempo lo voy aplicando de manera contextualizada. Si yo ahorita veo el reloj, ¿verdad? Y mi teléfono de manera contextual me dice que da unas 55. ¿Cuánto me falta para salir? Si yo salgo a las 3, ahí estoy contextualizando. ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy a ir de aquí a la casa, o al mercado, o a cualquier lado, tengo que ver cuánto tiempo voy a destinar para llegar allá. Si yo aproximadamente con el tiempo, medir, estoy viendo, haciendo un cálculo de cantidades específicas de ya sea horas o minutos, ¿no? Si yo voy a viajar hoy, día viernes, me voy a ir, por decirlo así, a Guadalupe, ¿cuánto hago de aquí a Guadalupe? ¿Sí? ¿Y cuánto dinero traigo? Entonces, por ejemplo, si yo traigo 20 pesos y me cobran 30, yo me conseguí 10 pesos y ahí estoy aplicando las matemáticas contextualizadas. Entonces, esa es parte de ello. La siguiente es, ¿cuáles son las relaciones entre la cultura y las matemáticas? La cultura en general, en todo momento ves las matemáticas, ¿no? Cualquier cosa que en el espacio que te desarrolles son matemáticas.
Hoy ustedes con los relojes que le miden las pulsaciones, los pasos, el ritmo cardíaco, el azúcar, la presión, todo eso son de matemática, de acuerdo a la cultura. Antes tenías que ir por todavía algunos que no tienen el espacio, estamos en todavía algunos no tienen el aparato para poderse, o sea, no tienen un reloj, tienen que usar un aparato para poderse medir la presión. Entonces la cultura va cambiando de acuerdo a los tiempos. Puede ser que para medir el azúcar simplemente con un piquetito y con una máquina, esa es parte de la cultura, ¿no? De medirse el azúcar. Otros dicen, yo quiero hacer un estudio normal, donde me va a proporcionar los datos específicos de mi química sanguínea. Entonces, nuestra cultura puede ser desde dos puntos de vista, ¿no? El que puede tener para acceder a un instrumento que mida la presión, el azúcar, qué sé yo, y que tenga que ir a lo tradicional. Entonces, la cultura del ser humano, por ejemplo, ¿cuántas calorías en un refresco se pueden tomar? Una cultura de tomar el refresco, no lo medimos en este espacio, simplemente lo consumimos porque es una cultura de tomar refresco. ¿Qué es más saludable, tomar agua o tomar refresco? Pues tomar agua. Entonces, la cultura que tenemos es consumir refresco constantemente, ¿no? ¿Qué cultura tenemos de comer pan de una forma medida y que no sea dulce a comer tortilla? Pues la cultura del mexicano es comer tortilla normalmente, ¿no? El pan francés o la hamburguesa en Estados Unidos. Todas las matemáticas ahí son muy importantes porque el consumo de cosas así el cuerpo no lo mide. Y son matemáticas así de tipo. A mí me cuentas que lo que tú consumes en el organismo ni siquiera lo mides. Los nutriólogos en esa parte es donde se basan para darte tantas calorías. Si eres un deportista de alto rendimiento, te tienen que dar un plan alimenticio. Ese plan alimenticio está con las matemáticas y es una cultura que establece el deportista. En la música, para componer una estrofa, tienes que llevar cierta partitura, cierto ritmo, cierto control inclusive de la letra para que pueda rimar, para poderse medir en cuartetos, qué sé yo. En cuartetos son los párrafos de las estrofas. Entonces ahí está, es una cultura donde la matemática entra a la cultura del ser humano en todos sus espacios, en lo social, en lo humano, en lo político, inclusive en la relación que hay entre dos personas, ¿no? La cultura que establecen en que nos enamoramos un día 14 de febrero y el siguiente 14 de febrero ya cumplimos un año. La cultura es identificando cuánto tiempo duramos. Hay unos que son más incidentes, dicen, llevamos un mes, ya se aumentaron un mes, pues van midiendo los tiempos, es una cultura establecida. Hay otros que no les interesa. Por ejemplo, si ustedes lo ven dentro de una cultura islámica o de los árabes, en cuanto a que midan o puedan darles oportunidad a la mujer de tener una libertad. Ahí el hombre siempre puede tener más mujeres, y es una y ahí entra las matemáticas, porque ellas sí aquí más veces, según las leyes, aquí no se puede tener más reyes, somos más vivos y tenemos. ¿Cuáles son las relaciones entre la sociedad y las matemáticas? ¿Cuáles son las relaciones entre la sociedad? Son infinitas las relaciones entre la sociedad, porque una sociedad sin matemáticas no puede sobrevivir. O sea, todo lo que se produce en la sociedad, llámese sociedad comercial, sociedad de relaciones interpersonales, llámese una institución educativa, llámese una fábrica, lo que sea, son las relaciones entre la sociedad y las matemáticas, ¿no? O sea, una sociedad sin matemáticas no puede sobrevivir porque tiene que contabilizar. A mí me cuentas, la palabra estadística viene de Estado. El Estado lleva un control de la antigüedad. Nosotros nos podemos dar cuenta que se contabilizaba qué impuestos tenías que darle a las personas que gobernaban, el diezmo, cierta cantidad, o que tenían que llevar al reinado, en fin. Entonces esas son las relaciones entre la sociedad y las matemáticas. Y todos los gobernantes en sí, en la actualidad, ¿con qué se mueve la sociedad? Con esta contabilidad, con esta contabilidad. Y si el dinero debe contabilizarse. Y inclusive lo que se produce, no nada más el producto, lo que se produce, puede ser que se dediquen a cultivar maíz, cuánto se produce maíz, arroz, cuánto se gasta de gasolina, cuánto produce un pozo petrolero, cuánto en la pesca, en fin, todas las relaciones con la sociedad están relacionadas de manera infinita. Si hay actividades, es lo mismo que está relacionado con la sociedad.
tradición del Día de Muertos y las matemáticas? Específicamente como la tradición del Día de Muertos. Yo creo que todo contexto está vinculado con las matemáticas. Yo creo que no hay uno solo en la vida que no lo manifieste. ¿En qué sentido? Bueno, pues por ejemplo, como maestros, nosotros sabemos que el contexto permite trabajar las emociones, permite trabajar la motivación. Entonces, como maestro, el llevar al niño a un contexto cultural que le permita no separar el aprendizaje matemático con una actividad cultural en la que a lo mejor se va a divertir armando un altar sin darse cuenta de manera sí, de lo que le decimos para involucrar ahí en el matemático de manera ¿Cómo pueden estar presentes las operaciones básicas de las matemáticas en las tradiciones mexicanas? Ya, lo que le comentaba, ¿no? O sea, el que el niño determine específicamente qué tipo de operaciones necesita para hacer el altar de muertos, para poner su producto de Navidad, cuántos esferos vas a comprar, cuánto vas a calcular, cuántas rocas son semillas, ¿sí? Cuántas flores, cuánto papel te vas a poner, según lo que quieras hacer, según lo que quieras hacer, de manera natural, en una posada. Porque los problemas son posados, porque a cosas quieren que haga las unas, o cosas quieren que me dedique. Todos sabemos que puedes tomar multiplicar, vivir de diferentes maneras. Como Dios le dio a entender de cuánto lo hace. Y esa manera le van cayendo a los 20. ¿Sí? De la importancia del tal cual operación aritmética requiere para lo que está pensando, ¿sí? Para distribuir el recurso. Tenemos siempre sumamos cuánto cuestan las cosas, cuántos tenemos que comprar, empieza a distribuirlo. Y no está forzado, o sea, no es el problema que el maestro, sino que cosas tiene que dividirlo, tiene que encontrarlo, qué opera compro. El hecho de que tiene que realizar cálculos matemáticos, ¿sí? Como cuando está en el aula. El hecho de que le digan, fíjense que necesitamos levantar un altar en esta esquinita, nada más tenemos esta esquinita para hacer el altar, y no sé qué cantidades de cosas voy a poner, que tengan un listado de lo que lleva culturalmente un altar. Que diga, es que en este pedacito pues solo nos caben 4 flores o unas 8, pero que sean pequeñitas, o nos cabe, bueno, si es que llevan niveles, entonces que le permita al alumno decir que trabaje en aritmética, que trabaje la estadística, que trabaje en la geometría, ¿sí? Que trabaje la propia creatividad para encontrar un equilibrio entre todos los elementos que están en mi listado, que debe llevar un altar, y que además estamos manejando cultura. ¿Sí? Porque lo que yo estoy escribiendo aquí es el listado de una serie de elementos que hablan de la cultura. Pero tengo que tener en cuenta que yo no puedo poner en este rinconcito un plato con camalotes, ¿verdad? Lo que se lleva todo el espacio. Entonces tiene que hacer cálculos y hacer un equilibrio en un espacio y decirme, no, si es que vamos a poner dulces de esto, vamos a poner calaveras pequeñas, ¿y cuánto vas a poner? ¿Cuánto papel vas a llevar? ¿Sí? ¿Y qué tipo de cajas vas a poner? Entonces, toda esta parte de lo que es desarrollo de pensamiento matemático y no está forzado. Y además es más emocional, porque lo que voy a hacer ¿sí? Tú vas a sorpresar, tú vas a investigar, tú vas a comprar, tú vas a coger el dinero, tú vas a ir y te compras. Y yo creo que todo eso que hace de manera organizada, sistemática, le va a permitir ordenar el razonamiento y que su sistema cognitivo trabaje de manera más fluida. Llegue a ese cálculo matemático que a veces no tenemos, ¿sí? Porque uno se la que vende los tamales y que cuando 20 tamales mientras yo estoy haciendo multiplicación con los dedos, el señor que ni siquiera fue a la escuela ya no dio la cuenta. Entonces que uno trabaja todos los días y yo no. Entonces esto ayuda a ese tipo de razonamiento. Esa es el límite. ¿De qué manera se comunica, reproduce el aprendizaje cotidiano de las matemáticas en el contexto de algún pueblo o de se comunica, se reproduce? Pues sí, todo no somos constructores. Deberíamos decir de qué manera se construyen y no de qué manera se reproduce. Al niño chiquito, al niño de quinto, lo colocan en su contexto, momento. Cuando lo hacen ver, por ejemplo, los momentos de las casas, en los campos, y le pregunto, ¿para qué se ve? Y entonces me empieza a decir, pues para que lleguen las casas a mi casa, para que el señor que me cobra la luz venga y me deje así, sepa dónde lo va a llegar,
porque es muy difícil nada más controlar los nombres de las personas y las calles, los familias. Entonces, él empieza a tener una cotidianidad con el niño, a saber que el niño es importante. Cuando el niño empieza a pedir dinero, le pones tu billete y le pones el peso, originalmente el niño pequeño va a escoger la moneda porque es más bonita. En la medida que va creciendo, ¿verdad? Porque empieza a conocer el valor de la moneda, ¿sí? Y sabe que no compra más, que compra menos. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos relacionando en el contexto de acuerdo a las necesidades que tenemos. Según mi necesidad, el niño empieza a tener necesidad por comprar, va a empezar a conocer el valor de la calidad. ¿Sí? Cuando el teléfono, la telefonía celular es tremenda, ¿para qué sirven los datos numéricos que están en el celular? El niño no necesita mucho para saber con cuáles consigue el juego y cómo se maneja desde ahí el juego, con qué tecnología, cómo llega a conocer, por ejemplo, esto del WhatsApp, la comunicación. Eso es muy complicado, pero ellos no, ¿sí? Entonces, yo creo que según la necesidad de la persona, es como se involucra con el sentido matemático. Y creo que precisamente porque pensamos más en la reproducción que en la construcción, es que no hemos tenido éxito en la matemática. Porque, bueno, ustedes saben, estamos reprobados en física. A nivel nacional, a nivel internacional, estamos hablando así como película, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque nosotros reproducimos conceptos. Vamos que aprendan conceptos. Él es un modelo de escala. Y pues a mí me pueden aprender. El problema es la aplicación. ¿De manera en que construye? Si nosotros no trabajamos construcción, la reproducción no tiene reproducción. Entonces el niño empieza con mucha reproducción, es lo que nos pasó también. Mucha reproducción. ¿Y qué pasa cuando llegan y dicen, están bien atrasados? Porque no pude trabajar la construcción. No pude trabajar la construcción porque yo, maestra, soy inhábil o inepta en la computadora. La computadora no es nada. Pero yo sé las cosas. Y no pude. Entonces yo creo que en esa medida de que nosotros trabajemos la construcción, vamos a bajar un poquito la reproducción, aprender como producción. Si le dejamos al niño la parte esta de conforme vaya teniendo una necesidad matemática, va a ir armando conceptos, la construcción va a ser más fácil y la reproducción va a ser más útil, ¿sí? Para que la queremos, ¿sí? Prácticamente queremos reproducir todo lo que dice el programa, llevarlo al salón. Y no sabemos qué tanto el programa tiene utilidad para el niño, llena huecos de conocimiento. ¿Cuándo le llena huecos de conocimiento cuando el niño viene y me pregunta, oye, maestra, ¿y podemos entonces cortar la caja y hacer un triángulo porque ahí no está cuadrado, no está ahí? Dicen, un triángulo quedaría mejor. ¿Y cómo le haría? Y entonces esa necesidad, a tener una necesidad, hay un hueco ahí donde necesita saber áreas, donde necesita saber cómo partir, cómo hacer cálculos, ¿sí? Hay un hueco. Cuando él tiene ese hueco de conocimiento, me está preguntando, va a acudir para ver. Pero nosotros no permitimos que el niño nos encontrar ese hueco de conocimiento. Nosotros queremos llenar un montón de huecos y el niño ya se da cuenta que los tiene. Porque no lo ponemos en el contexto adecuado para que él se descubra qué necesita. Y el mundo de matemáticas se va a hacer más fácil, menos complicada, menos tediosa. Puro ejercicio. Pura memoria, puede ser la tabla multiplicar. Y el niño llega a la secundaria y no se la sabe. Y eso es la reproducción, la reproducción. Y no puede, a ver. Ya encontramos los patrones que el niño necesita que aprende las tablas en la medida que conozca los patrones. ¿Qué patrón sigue las tablas? Pues cuando las ven, ya no le vamos a olvidar nada. Pero mientras no se encuentra, no hay necesidad. Y la memoria nos falla. Lo que aprendemos ahorita, después del examen de memoria. Entonces esa es una reproducción a corto plazo. Y el año que se tenga que tener eso será encontrar maravillas y para mí esa entre la producción y la reproducción y la construcción. Se supone que trabajamos en constructivismo, el desarrollo de competencias. Relaciones entre cultura y matemáticas. Como les decía ya, una vez el contexto cultural, cuando trabajamos el contexto cultural, como el de facilitar la atracción del niño hacia la actividad matemática que quieras vincular. Porque además no solo se vincula la matemática, se puede vincular historia, ciencias naturales, ¿sí? Lectura, español, en diferentes, ¿cómo se llama esto? Comunicación en lenguaje. Puedo trabajar, todo eso se puede trabajar en un proyecto.
Sin embargo, los maestros somos muy dados a ayudar nuestro trabajo. El español hace lo suyo, el de matemáticas, el de ciencias, sí, hace lo suyo. Y llegamos al niño de trabajo. Cuando conoce el proyecto como es el altar, podríamos vincularnos y hacer al niño más feliz. Sí, con menos tarea, con el mejor uso del recurso humano. No hacemos. Queremos que cada quien tenga lo suyo. Tenemos que tener un solo proyecto para vincular. Desde uno así no sé cuál es que quiera. Español, matemáticas, ciencia, pero ahí podríamos mirarnos, ¿sí? Y el niño podría establecer más relaciones entre el aprendizaje y la enseñanza de una materia, ¿sí? Y el contexto cultural. ¿Por qué? Porque nosotros se lo fragmentamos. Cierren el libro de español, ahora abran el libro de matemáticas. ¿Qué necesidad hay de eso? Y ahora cierren este y abran la libreta. Si podemos trabajar el mismo proyecto. Entonces, a nosotros es a los que nos hace falta una mirada más holística de la enseñanza, del proceso de enseñanza, una mirada más donde podamos encontrar la multidisciplinariedad, muchas disciplinas para un solo proyecto. ¿Sí? Y a mí me y nosotros también tendríamos menos que revisar. ¿Sí? Cada uno revisaríamos lo que nos toca con el mismo proyecto. Tendríamos un niño que generaría mejores habilidades y competencias porque sabría usar diferentes problemáticas con el mismo recurso, hacer diferentes cosas. Y no tendría yo que estar poniendo, ahora póngale la lectura para que aprendan a leer, pues que ahí puede hacer una composición como hiciste, escribe que no te olvides eso, analiza qué aprendiste al día de hoy, pero no va a ser. O sea, nosotros nos complicamos mucho la vida. Entre sociedad y matemáticas. Pues yo creo que la sociedad no tuviera desarrollo si la matemática no existiera. Desde que nace la sociedad, desde que el ser humano es ser humano, requiere del apoyo de otros, no puede solo. Requiere establecer vínculos con otros para obtener desarrollo. El ser hombre se da cuenta que requiere de otros. Y desde entonces siempre ha existido esta posibilidad de que, por ejemplo, cuando hablemos de la moneda, parece que o sea, como símbolo de cambio, la matemática siempre ha estado ahí. ¿Sí? Si ustedes revisan el calendario está basado en matemáticas. El calendario, ahí dice que es de los más precisos. Y eso es matemática. La enseñanza estuvo muy vinculada con los astros, en donde se aplicaba la matemática, ¿sí? Para poder establecer el movimiento. Eran cálculos matemáticos, muy parecidos. Socialmente la matemática. Y las culturas lo saben enseñando cómo. Hoy lo sabemos porque hoy en sociedad el recurso matemático es una gama potencial tremenda. Es decir, todo es cálculo económico, todo es cálculo de desarrollo global, de lo que ustedes quieran ver, pero todo está en términos matemáticos, todo. Así que la matemática no se puede despegar de la sociedad. ¿Sí? Que no nos gusta la matemática, bueno, hay muchos tipos de matemática, pero el campo de la matemática es amplio, pero socialmente es la que nos marca el desarrollo del mundo.